negativas parecen agolparse en nuestra cabeza, no dejando que nuestra vida progrese de una manera óptima. Permítame, y dentro de unos segundos, vamos a hablar de una técnica llamada detención del pensamiento. La detención del pensamiento es una técnica de autocontrol efectiva para evitar los pensamientos rumiativos. Esto es, aquellos pensamientos no deseados que se repiten continuamente en ciertas ocasiones y que nos llevan a esas sensaciones desagradables y que incluso llegan a afectar a nuestro estado de ánimo. Dos características fundamentales de este tipo de pensamientos es que son improductivos, es decir, no nos llevan a tomar ninguna acción para resolver lo que nos preocupa. Pero por el otro lado, y muy importante, es que no se adaptan a la realidad. Los pensamientos rumiantes, estos pensamientos que en ocasiones se enrocan en nuestra cabeza y que no nos dejan avanzar, son pensamientos obsesivos con una característica, y es que son una serie de ideas gestadas por el miedo y la preocupación. Eh, Ideas a las que les damos vueltas y vueltas sin dejarnos llegar a decidirnos para actuar. Esta dinámica mental es destructiva totalmente para cualquier persona, debido a que la ansiedad y el estrés se incrementan, suben de nivel, así como el malestar general en el que nosotros nos vamos a encontrar. Así, esta técnica de detención del pensamiento, de parada del pensamiento, puede ser una buena opción para terminar o, desde luego, reducir de una manera muy efectiva todo este mal momento. Este tipo de pensamientos obsesivos nunca nos lleva a ninguna parte. Como les había comentado, es un callejón sin salida. Imaginemos que que nos hemos entregado y hemos invertido un montón de horas a un gran proyecto, pero empiezan a surgirnos dudas y dudas y dudas que de repente nos van a hacer dudar de su validez, de su corrección sobre este proyecto. Es muy posible que desde este momento no podamos dejar de pensar en esto. Es como una especie de cuña que se ha clavado en nuestra cabeza y que deberíamos empezar a pensar, ¿esto nos ayuda en algo? Desde luego no podemos hacer nada ahora, por lo que volver sobre esta idea tan negativa, sobre este proyecto, una y otra vez, en este espiral, en este ventilador negativo, nos hace que empecemos a dar vueltas y vueltas preocupados por el resultado, que aún desde luego no sabemos cuál será. Con todo esto, lo que estamos provocando es alimentar un miedo y una ansiedad atroces que desde luego lo que va a tomar es los mandos de la situación. Tal y como comentamos anteriormente con respecto a las ideas irracionales, conductas, pensamientos y emociones, todo esto se influyen mutuamente, por lo que controlar los pensamientos rumiativos o este tipo de pensamientos repetitivos nos permite reducir los niveles de ansiedad y otros estados emocionales, desde luego con un carácter perturbador, que nos va a impedir o nos va a dificultar dar lo mejor de nosotros mismos, aquello que nosotros incluso para lo que estamos bien preparados, pero sobre todo también va a minar y va a actuar en un concepto que nosotros tenemos claro, y es nuestro concepto de la felicidad. La técnica del pensamiento consiste precisamente en todo esto, en focalizar nuestra atención en todos estos pensamientos no deseados, vivirlos durante un breve periodo de tiempo y luego detenerlos o pararlos mediante alguna orden como ¡basta! Basta, no quiero seguir más. Este basta con decisión, como le diríamos a cualquier persona que nos está molestando, también debemos hacerlo con nuestro pensamiento intrusivo. Y desde luego en este momento intentar vaciar la mente. La técnica de la parada del pensamiento es un ejercicio que muchos psicólogos recomendamos como algo muy efectivo. Lo recomendable es que cuando estemos en el inicio de una rumiación, como yo decía, este pensamiento rumiante en el que, como los animales, empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas a la misma, nos consigamos aislar en un espacio en el que no nos vayan a molestar. Tampoco hace falta grandes cosas. En una zona de la casa, en una habitación más tranquila, en algún sitio donde podamos quedarnos nosotros a solas con nuestros propios pensamientos. Más adelante, cuando hayamos conseguido adquirir práctica, esto ya no será necesario y podremos poner en práctica la técnica en cada uno de los entornos o contextos. Tampoco necesitaremos marcharnos. En una reunión de amigos seríamos capaces de hacerlo. Eh,
no necesitamos grandes cosas, pero sí que concentremos nuestro pensamiento en este pensamiento negativo, en este pensamiento que nos perturba. Vamos a centrarnos totalmente en él en vez de evitarlo, que es seguramente lo que hemos estado haciendo hasta ese momento. Desde luego evitarlo, ignorarlo, huir de él, este pensamiento de huida, ¿no? Algo que nos está de alguna manera concentrando, nos está privando de pensar hacia adelante, que nos está haciendo pensar en círculo. En ese momento lo que les voy a decir, no escapen, amigos, vamos a centrarnos todo en él, porque aunque nuestra ansiedad y nuestro miedo en un momento dado, cuando concentremos nuestro pensamiento en esto, se incremente, vamos a mantenernos así al menos durante un minuto. Y es en este momento en el que ese pensamiento que esté en su momento más alto, en ese momento en que la ansiedad y el miedo nos va a inundar, incluso tanto que resulte insoportable, pues es el momento en el que vamos a gritar bien fuerte y sin vergüenza alguna, como yo le decía, basta ya, basta. Basta este pensamiento que se está haciendo con nuestra vida y se está haciendo con nuestra decisión. Podemos escoger cualquier otra palabra que a ustedes les sirva. Stop, vale, basta, como ustedes quieran. Lo importante es que al decirlo nos demos cuenta que que estos pensamientos negativos de alguna manera se detienen, que de alguna manera les obligamos a frenar. No es que les pedimos que frenen, es que nosotros los detenemos. Una vez realizamos esto, vamos a salir de la habitación con la sensación de haber sido capaces, por lo menos durante un momento, el haber parado estos pensamientos. Aunque la diferencia sea sutil al principio, notaremos que ya estamos un poco más relajados. ¿No les pasa que a ustedes cuando a veces dan un gran grito, dan una gran voz, desde luego en ese momento se sienten ustedes más liberados? Pues les invito a esto. Pero no seamos incautos. Esto no ha acabado. Tenemos que volver a entrar en la habitación. Cuando volvamos a hacerlo, repetiremos el mismo proceso. Y además, cuando repitamos esta palabra de parada, lo haremos en un tono más bajo. No necesitaremos ya ir subiendo la voz, vamos a empezar a hacernos nosotros con los mandos de la situación. Y a medida que vayamos entrando y saliendo de la habitación, pues a lo mejor hacia la tercera o la cuarta vez, cada persona es un mundo, es probable que ya seamos capaces de detener el pensamiento sin pronunciar la palabra en voz alta. A veces simplemente con que ya mentalmente digamos basta, será suficiente. Llegará el momento en el que lo hará nuestra mente y tendrá el mismo efecto que si lo hubiéramos gritado. Hay veces que nuestra cabeza es la que grita en ese silencio que nosotros percibimos. En esta última fase es necesario buscar varias alternativas saludables a este pensamiento rumiativo o perturbador, como yo le llamaba. Por ejemplo, si el pensamiento tiene que ver con su valía como persona, puede utilizar pensamientos como todas las personas tienen valía y yo desde luego no voy a ser una excepción a ese pensamiento universal. Soy capaz de lograr cosas si me convenzo de que puedo lograrlo o si, desde luego, si lo intento. Es necesario que nos sintamos cómodos con las frases que escojamos, con las frases que elijamos, que poquito a poco consigamos que estas frases no sean las que yo les digo, sino las que a ustedes les resultan, buscar sus propias herramientas, personalizar sus propios recursos. Y una vez elegidas esta gama de frases para cada pensamiento perturbador, empezaremos a sustituir el pensamiento perturbador por otro saludable. Es decir, este pensamiento falso por otro real. Yo no valgo para nada. Por, si todas las personas valen, ¿por qué yo no? Si todas las personas consiguen algo, ¿por qué yo no? Les invito, amigos, a que este ejercicio lo practiquen ustedes con frecuencia hasta que lo dominemos. No piensen que esto sale a la primera, ni porque lo vean ustedes una, ni dos, ni tres veces. Esto es un pensamiento un ejercicio en el que ustedes tienen que ir cogiendo las riendas y que tienen que llegar a automatizar. Así llega el momento en el que seamos capaces de llevarlo de manera automática, que esto no tengamos que ponerlo en marcha de manera consciente, sino de forma inconsciente, y que seamos capaces de hacerlo rodeado de personas o en cualquier otro medio en el que nosotros nos encontremos. Y de esta manera conseguir controlar nuestros pensamientos y, por supuesto, nuestro nivel de ansiedad.